Hola a todos, bienvenidos a esta materia que es Proyecto Diseño e Instalación de Equipos de Séptimo Electrónica de la Escuela Técnica de Trelew, de la especialidad de electrónica. Soy el profesor Muñoz Raúl y acá vamos a empezar a encarar lo que es las definiciones acerca del proyecto final dentro de lo que es esta materia. En la misma vamos a ver una introducción a proyectos como una solución de problemas. Ustedes van a tener que comenzar a solucionar problemas o visualizar problemas a través de un proyecto que ustedes deberán presentar y poder tratar de solucionar esa problemática. Entonces, bueno, vamos a ver los distintos aspectos que hay que tener en cuenta o los distintos lineamientos que hay que tener en cuenta para esto. Esto se da como la finalización de lo que es la carrera de electrónica con su proyecto final que deberán luego presentar a la mesa examinadora con su prototipo armado para poder constatar que realmente obtuvieron las capacidades necesarias como para llegar a tener su título de técnico electrónico, que seguramente será así. Luego este material va a ser distribuido para que toda la comunidad educativa lo pueda ver y no quede en la nada, ¿no? Para que todo el mundo pueda ver qué es lo que hizo cada uno de ustedes. Comenzamos con cómo hacer un proyecto. O sea, cuando yo me planteo esto, ¿cómo hago un proyecto? ¿Cómo hago un proyecto? Se debe conocer en principio la causa principal que ocasiona el planteamiento de un proyecto. O sea, hay una causa, algo está originando el planteamiento de un proyecto, ya sea la solución de una problemática o lo que sea. Entonces me está dando lugar a que yo tenga que plantear un proyecto. Se deben plantear los objetivos de la idea en cuestión, generalmente solucionando algún problema. O sea, yo me planteo el problema, listo. Entonces yo tengo que plantear y tener muy en claro los objetivos de la idea en cuestión, la idea que voy a llevar a cabo para poder solucionar esa problemática, ese problema. Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, un servicio o un resultado único. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un esfuerzo que lleva un tiempo, un ciclo. El proyecto tiene un ciclo de vida, un inicio, pasa por distintas etapas y hasta el final del mismo. Cuando todas las cosas se van dando correctamente, se puede llegar hasta el final del ciclo, y en algunos casos, cuando no se llega correctamente, bueno, se debe abortar el proyecto porque no se siguió los lineamientos como correspondían. Entonces es muy importante tener en cuenta la cuestión del seguimiento de lo que es el proyecto, que es lo que vamos a hacer nosotros los docentes que estamos a cargo de la cátedra. Entonces debe poseer suficiente rentabilidad para poder ser sustentable, o sea, eso se debe poder vender. Si en mi loca idea yo me imagino hacer un pelapapas electrónico para Doña Rosa, y posiblemente la pueda seducir con la idea de un pelapapas electrónico, pero inmediatamente Doña Rosa se va a dar cuenta que es un aditamento que le va a ocupar lugar en el cajón y que su viejo pelapapas funciona correctamente y no es necesario complejizar más la cosa. Entonces no me lo va a comprar, eso no se va a poder vender, entonces no tiene sentido de que se vaya a hacer, más allá de que termine siendo una curiosidad de la técnica, de la electrónica aplicada. Entonces hay que tener en cuenta cuestiones como por ejemplo la necesidad no satisfecha. La necesidad no satisfecha implica elementos de vital importancia y es menester su preparación, evaluación e implementación, puesto que dentro de este grupo no se podría concebir la vida sin él. No es posible para el hombre prescindir de ello, como por ejemplo el consumo de agua. Te dicen, no, bueno, listo, profe, ya está, pare un poco. Más vale que el consumo del agua es imprescindible, pero ¿y esto qué tiene que ver? Porque si yo lo planteo de esta manera, ustedes dicen, sí, el agua es muy importante, es lo más importante en mi vida. Bien, perfecto. Ahora yo les planteo otra cosa. ¿Qué pasa si de golpe nos quedamos sin internet y los celulares no funcionan? O se quedan sin su celular. A veces nuestras prioridades están un poco cambiadas con respecto a eso. Entonces uno genera una necesidad, a veces esta cuestión de los celulares generó en su momento una necesidad tan grande, no satisfecha, digamos, que inmediatamente la gente lo tomó, y hoy es inconcebible para muchos estar sin el celular, y que no tenga internet menos todavía. Entonces hay que plantear las cuestiones desde cuestiones más habituales, más de la vida convencional, ¿no? Entonces tenemos que plantear los problemas existentes.
Para plantear esto tenemos que plantear todas las causas que le involucran, todo lo que yo tengo que tener en cuenta con respecto al problema que yo quiero solucionar. Pero este grupo de causas no implica que sea menos importante que el anterior o los demás. Un problema es un obstáculo que impide el normal desenvolvimiento de una actividad o una operación. Como ejemplo podemos citar la ampliación de una fábrica de productos lácteos. Entonces acá tenemos el plano de una fábrica de productos lácteos donde yo digo, bueno, tengo una cantidad de X de unidades producidas por unidad de tiempo y la quiero ampliar. Bueno, está bien, perfecto, pero ¿y por qué la quieres ampliar? ¿Porque estás vendiendo más o porque a vos se te ocurre que lo vas a poder vender? Entonces, hay que identificar el verdadero problema existente. O sea, si yo voy a llegar a vender más cantidad de unidades, entonces me conviene invertir y agrandar esta fábrica para que pueda llegar a producir más cantidad de lo que debería. Entonces, y esto no significa simplemente romper una pared y poder ampliar un lugar. Esto significa casi la práctica reestructuración de toda la planta. Con lo cual tengo que pensar muy bien antes de hacerlo y tengo que proyectar y tengo que elaborar un análisis de toda la situación. Entonces para esto tengo que tener en cuenta un montón de cosas, como por ejemplo los recursos no aprovechados. El recurso no aprovechado posee distintas connotaciones a la ya citada de manera explícita, que implica la utilización de recursos naturales y recursos humanos como la madera, la mano de obra, pero también posee una sugerencia no sensible, es decir, que no se percibe inmediatamente como los dos siguientes aspectos implícitos. El capital, que puede ser un activo fijo, las maquinarias, terreno, infraestructura, o el capital monetario, el cual posibilita su inversión inmediata. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que si nosotros llevamos adelante un producto, tenemos que tener en cuenta el tema de los recursos que no están siendo aprovechados para meterlos dentro de la ecuación general que significa mi proyecto. ¿Por qué? Porque yo no tengo la capacidad económica para poder llevar adelante mi proyecto. Cuando se inventó el televisor, que fue una persona que se le ocurrió hacer el televisor color, por ejemplo, esta persona que desarrolló el televisor color no tenía suficiente cantidad de dividendos como para después ponerse una fábrica de televisores color. Entonces tuvo que buscar inversiones, tuvo que buscar un capital monetario que posibilite justamente esa inversión inmediata. Entonces había un recurso que no estaba siendo aprovechado, justamente la posibilidad de poder tener en cada persona un televisor color en su casa, que no es poca cosa. Hoy en día en el mundo no se concibe alguna casa donde no exista al menos un televisor, sea viejo, nuevo o lo que sea. Entonces evidentemente hay que tener en cuenta este aspecto y que es muy crucial. Y bueno, vamos a las consideraciones preliminares. Se debe tener en cuenta que el desarrollo de un proyecto es iterativo, en las cuales intervienen todos los elementos de un proyecto con la finalidad de expresar la conveniencia de realizarlo o no. Yo tengo que juntar todas las cosas, tengo que escribirlas a todos. Si lo puedo escribir en un pizarrón, mejor. ¿Por qué? Porque después puedo llegar a la conclusión inclusive que no, loco, no, esto no va, esto no es un proyecto, esto no lo voy a hacer, no sirve, listo, vayamos a otra cosa totalmente distinta. Si yo no tomo en cuenta todas estas consideraciones, puedo llegar a tomar un camino equivocado que después que no tenga final. Un camino que no tenga final, que no vaya hacia ningún lado, donde yo gasté un montón de recursos y al final después no llegue a nada. Cuando hablamos de iteratividad, iterativo en el sentido de que cada una de las partes retroalimenta a las demás partes del proyecto. Como ejemplo podemos decir que un determinado tamaño de planta estará relacionado con la capacidad de financiamiento que se pueda lograr y con el estudio de mercado. O sea, yo tengo que saber si voy a vender más o menos, y para eso está el estudio de mercado, el cual indicará qué cantidad de productos será posible vender a un precio determinado. Porque si vendo más, puedo producir mayor cantidad de unidades por unidad de tiempo, entonces puedo lograr abaratar los costos y vender mucha más cantidad. El tema es si en donde yo estoy puedo vender esa cantidad o si necesito de alguna otra red de transporte y demás para poder extenderme, expandirme. Bueno, todas esas cuestiones son las que tengo que tener en cuenta. Otro aspecto a tener en cuenta es el ciclo del proyecto. Cuando hablamos de ciclo, hablamos de un inicio, de un fin, de distintas etapas que van pasando entre el inicio y el fin hasta que se termina el proyecto. Y de las etapas del mismo. Será diferente iniciar un proyecto en cada situación. Por ejemplo, si se trata de un proyecto de creación de un nuevo negocio o de ampliar las instalaciones de una industria, o bien reemplazar tecnología, sea también cubrir un vacío en el mercado, sustituir importaciones, lanzar un nuevo producto, proveer servicios, etc.
Todas estas cosas tienen que ver con el ciclo de vida del proyecto. Entonces, todo esto está de acuerdo a la cantidad de tiempo que se va a tardar en poder llegar a lograr lo que uno quiere. Entonces, se plantean consideraciones que son preliminares, para lo cual hay preguntas significativas que yo debo realizarme. ¿Cómo hacer un proyecto? ¿Cómo hago un proyecto? ¿De qué manera encaro un proyecto? ¿Cómo se puede hacer un proyecto? ¿Qué consideraciones tengo que tener en cuenta para hacer un proyecto? Y demás. Todo esto es importante porque si no sé cómo hacer un proyecto, cómo llevarlo adelante, cómo llevarlo a cabo, entonces se me está complicando toda la cosa y voy a entrar en una especie de espiral donde no voy a saber cómo salir. ¿Por dónde debo empezar? ¿Por dónde debo empezar un proyecto? ¿Por dónde debo acometer un proyecto? ¿Debo empezar por el principio? ¿Debo empezar por el final? ¿Cómo sería empezar por el principio? ¿Cómo sería empezar por el final? Empezar por el principio sería empezar con una idea primigenia donde no exista ningún antecedente acerca de eso y empiece a hacer un producto nuevo, como en su momento fue un lavarropas automático, en donde antes se lavaba a mano y apareció el primer lavarropa paleta. Entonces apareció lo que después fue el lavarropas automatizado, ya electrónico y demás. Entonces eso empezó desde abajo, desde el inicio, o puedo empezar desde el final, en donde yo agarro algo que ya existe y a partir de ese momento comienzo a elaborarlo y darle otra faceta. Por ejemplo, cuando se llegó a la posibilidad de poder hacer un dispositivo como el radar para uso y aplicaciones militares, después terminó siendo una aplicación que terminó en nuestras casas en el formato de un microondas. Entonces se empezó por el final para hacer una cosa totalmente distinta y para hacer a partir de eso algo que no se puede concebir en muchos hogares. En muchos hogares hay hornos a microondas actualmente, ¿no? Y otro punto que es importante a tener en cuenta como una consideración es: ¿realmente necesito elaborar un proyecto para llevar a cabo mi idea? O sea, yo tengo la idea mía es espectacular, es extraordinaria, qué sé yo, me molestan los mosquitos de noche. Entonces llegué a determinar que a una frecuencia, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, ¿no? A una frecuencia determinada las mosquitas, que son las que pican, se espantan. Entonces voy a hacer un oscilador que con una onda determinada, a una frecuencia determinada, estas no molesten. Listo, entonces lo hago en el fin de semana en mi casa, en el tallercito de mi casa, lo pongo y bueno, ya no sufro más de los mosquitos, no tengo que utilizar fluidos raros, ni intoxicarme, ni nada por el estilo. Espectacular, pero bueno, ese no es algo que yo necesite hacer un proyecto para llevarlo a cabo. Junto las cosas, me pongo a armar, mido, demás y listo, ya está. A lo sumo me llevará un par de días desde el inicio hasta que realice los ajustes necesarios para que funcione realmente. Pero después de eso, listo, ya está. Pero si alguien ve mi aparatito y dice, che, qué interesante que es para hacerlo en cantidad. Listo, ahí ya necesito un proyecto, pues ya tengo que empezar a pensar en otra cosa. Tengo que pensar en la cantidad, en hacerlo un montón de veces con la mejor cantidad de calidad posible. Entonces ya listo, necesito elaborar un proyecto. Entonces, siguiendo con las consideraciones preliminares, es hora de darle un rostro a nuestra idea, es decir, una apariencia, una cara, la seriedad que merece. Después de haber identificado la causa principal que ocasiona la elaboración de un proyecto, se debe desarrollar la planificación de las actividades a seguir de acuerdo a un modelo de elaboración de proyecto. Listo, voy a hacer esto. Bueno, ¿cuáles son las pautas que tengo que seguir? ¿Cuáles son las tareas? Entonces empiezo a anotar en un papel las distintas tareas, les doy un orden y de acuerdo a eso armo un diagrama de tarea que después termina siendo un diagrama de Gantt. Entonces en el diagrama de Gantt puedo ver la consecución de cada una de las tareas, qué tareas están en serie, en paralelo, cómo lo puedo hacer y de esa manera poder establecer cuánto tiempo me lleva, por ejemplo, hacer una cierta cantidad de unidades por unidad de tiempo. Y después, bueno, hasta desembocaría en un diagrama de tipo PERT, inclusive, que después lo veremos apropiadamente. Entonces, para todo esto necesitamos un estudio de mercado. Para empezar, se debe elaborar un perfil de la idea para continuar con lo que se denomina estudio de prefactibilidad. O sea, ¿esto es factible? ¿No es factible? ¿Se puede hacer? Ahora, bien, se puede hacer, listo, se puede hacer, pero después se va a poder vender de alguna manera, esta idea va a ser atractiva para alguien, porque capaz que se puede hacer, pero después no se puede comercializar, no va a tener un atractivo dentro de lo que es la sociedad. Entonces sí o sí tengo que hacer algo que se llama estudio de prefactibilidad.
que también se conoce como estudio de alternativas, y en este caso le vamos a dar un marco distinto al cual le vamos a llamar anteproyecto, y que luego veremos oportunamente. En ese anteproyecto vamos a hacer el estudio de las alternativas, el estudio de prefactibilidad y demás, para poder llegar a decir, sí, la verdad que este proyecto me gusta, no me gusta y demás. Entonces tengo que hacer una elaboración del perfil. En esta fase se caracteriza por la formulación de las alternativas con el fin de seleccionar aquellas que luego serán objeto de estudio de la prefactibilidad. En esta etapa, el grupo interdisciplinario de formulación y evaluación procederá a verificar que las alternativas propuestas cumplan con las metas establecidas, analizará su viabilidad técnica, legal, institucional, organizacional, y eliminará aquellas que no sean viables, utilizando un filtro basado en información secundaria y en el criterio de los técnicos. O sea, acá tengo acá cuando habla de grupo interdisciplinario, ¿de quién está hablando? De mi grupo. Ustedes, en cuanto armen su grupo de trabajo, van a tener distintas disciplinas desarmadas en 3 o 4 que sean los integrantes del grupo. Uno va a saber más de software, otro más de hardware, otro más de sistematización, otro más de mecanismos, otro más de programación, y así. Entonces, cada uno, si bien son todos electrónicos, si bien son todos técnicos electrónicos o potenciales técnicos electrónicos, cada uno tiene su métier, tiene en donde se desarrolla mejor. Entonces, eso es un grupo interdisciplinario, en donde debe verificar cada una de las alternativas que se propongan para solucionar la problemática y darle una aprobación o una desaprobación a cada una de ellas. En este punto hay que ser muy claro, uno siempre se pone la camiseta de lo que dice, de su idea, entonces siempre esa es la mejor, pero no necesariamente tiene que ser así. Yo tengo que dejar de lado mi subjetividad para poder dar rienda suelta a lo que es el raciocinio, la lógica, donde mi compañero, está bien, mi idea para mí es la mejor que hay, pero después escucho la del compañero y empiezo a dudar de la mía, porque mi compañero dice, o compañera dice, no, pero mirá, no tuviste en cuenta tal y tal cosa, y ya es cierto, tienes razón. Entonces ya listo, voy por esa idea, y después surge otra cosa, y así. Entonces no debemos en principio atarnos y defender nuestras ideas como que son infalibles, porque siempre va a haber algo que pueda llegar a inclusive ser mejor. Entonces, adicionalmente, se podrá recomendar el estudio de alternativas que no hayan sido consideradas hasta el momento, en el caso de que llegue una especie de empate, digamos. Entonces decís, bueno, la verdad que las dos ideas están muy interesantes, bueno, pero no podemos hacer las dos. ¿Cuál hacemos? ¿Por qué camino tomamos? Acá hay una disyuntiva, acá hay una Y, en donde ¿qué camino tomamos? Entonces, listo, empezamos a buscar pruebas que sustenten más una idea o la otra, y entonces de acuerdo a eso sé qué camino tomar. Entonces es importante también esto, ¿no? El estudio de la prefactibilidad. El estudio de la prefactibilidad comprende el análisis técnico, económico de las alternativas de inversión que dan solución a un problema planteado. O sea, tengo que tener en cuenta siempre la cuestión económica. Yo soy el técnico que va a solucionar una problemática, y que tengo que tener en cuenta lo económico sí o sí, porque esto lleva costos, esto demanda costos, demanda tiempo, el tiempo es dinero, y entonces todo este tipo de cosas tenemos que ser muy prolijos en cuanto a esto. Entonces el estudio de prefactibilidad es importantísimo. Los objetivos de la prefactibilidad se cumplirán a través de la preparación y evaluación de proyectos que permitan reducir los márgenes de incertidumbre a través de la estimación de los indicadores de rentabilidad socioeconómica y privada que apoyan la toma de decisiones de una inversión. Volvemos a lo mismo, yo no tengo la plata para encarar ese proyecto, entonces tengo que buscar inversionistas, pero no solamente tengo mi grupo de trabajo con el cual estamos trabajando en este proyecto, sino también tenemos por otro lado las presiones de los inversionistas, y entonces tenemos que tratar de ser lo más justos posibles, los más objetivos posibles en el momento de hacer el estudio de prefactibilidad. Entonces ahí es donde se empiezan a exponer las distintas ideas que tiene cada uno y establecer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de cada una de ellas, para ver cuál es la que puede llegar a ser más factible, ¿no? Para después decir, bueno, se va a optar por este camino, pero que sea lógicamente a través de un consenso, a través del grupo de estudio, del grupo de trabajo, en este caso.
Entonces el estudio de prefactibilidad debe concentrarse en la identificación de alternativas y en el análisis técnico de las mismas, el cual debe ser incremental, es decir, debe realizarse comparando la situación con proyecto con la situación sin proyecto. O sea, hasta qué punto puedo organizar suficientemente este estudio de prefactibilidad si no tengo un proyecto, o a que sí tengo un proyecto. Cuando tengo un proyecto y cuando no tengo un proyecto. Cuando el volumen de lo que yo voy a realizar es demasiado chico, no tengo un proyecto. No es necesario hacer un proyecto para hacer un espantamosquitos, pero sí es necesario hacer un proyecto cuando yo lo voy a hacer a miles y lo voy a distribuir, y entonces ya tengo que tener en cuenta un montón de cuestiones más allá del funcionamiento del dispositivo, su estética, su inserción en el mercado y demás. Bueno, todo esto tiene que tenerse en cuenta. Dentro de este estudio de alternativas que tiene que ver justamente con la factibilidad, yo me encuentro delante de un gran laberinto que no sé para dónde tomar, y entonces tengo que empezar a repensar las cosas. Acá se profundizan los estudios de mercado, o sea, el estudio de mercado cómo se logra, a través de encuestas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hago un estudio de mercado? Che, ¿esto se vende o no se vende? ¿Cómo hago? Le pregunto a todo el mundo. Antes uno tenía que salir con un papelito, empezar a tirar formularios para que llenen una encuesta. Hoy es mucho más fácil con las alternativas que brinda Internet, donde yo puedo hacer una encuesta en distintos grupos y puedo inmediatamente tener respuestas para poder decir, para poder tener un indicio más de la factibilidad de mi producto. La cuestión del estudio técnico, ¿no? Si tengo la capacidad técnica para poder desarrollarlo o no. La cuestión legal, si lo que yo estoy haciendo es legal, porque puede ser que mi proyecto sea extraordinario, pero en el lugar donde yo vivo o por distintas circunstancias no sea del todo legal, y entonces necesite de algunas otras cuestiones. Por ejemplo, si yo voy a hacer un pulmotor o un sistema médico, necesito las habilitaciones respectivas del ANMAT. O sea, yo lo puedo llegar hasta el punto tal en que sea un prototipo, pero de aplicarlo a un paciente ya es otra cuestión mucho más seria. Entonces estaría dentro de la ilegalidad si no tengo la aprobación correspondiente del ANMAT, cumpliendo con todos los requisitos, ¿no? Entonces también el estudio administrativo, o sea, desde el punto de vista administrativo, si es factible o no. Desde el punto de vista socioeconómico, hay una respuesta de la sociedad ante el proyecto que yo planteo, y financiero sobre todo, o sea, voy a poder obtener una rentabilidad para poder devolverle a mi inversor todo lo que aportó y más. Y bueno, todas estas cuestiones tienen que ver justamente con la factibilidad. A este nivel, el proyectista debe procurar homogeneidad en los estudios de todas las alternativas, evitando concentrarse en la que él considere mejor. Yo me pongo la camiseta de mi idea y no me la quiero sacar, y no es así. Hay ideas que pueden llegar a ser mucho mejores que las mías, entonces tengo que tratar de dar rienda suelta a eso. Si no, esto va a tender a un fracaso en el proyecto. Siempre es un problema no saber cuál es el formato al que debemos regirnos, cuál podríamos tomar como referencia y demás. Toda esta cuestión tiene que ver con cómo enfocar o cómo encarar un problema desde el punto de vista del formato que vamos a pensar. En el desarrollo de la materia se van a ir dando los formatos adecuados que vamos a usar para nosotros en cuanto a los formatos de informes técnicos y demás, y cómo elaborar cada uno y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos a ejemplificarlo con una situación. La identificación de la situación. Acá surge una situación. Hay que tener en cuenta acá cuál es el problema, cuál es la necesidad, cuál es la oportunidad, y todo esto lo tenemos que hacer desde el punto de vista totalmente objetivo. Se ha debatido y planteado, por ejemplo, que existe la oportunidad de mejorar el sistema de lavado de utensilios en el comedor de una fábrica de mediana producción debido a las siguientes causas. Acá tenemos el comedor de una fábrica. Particularmente yo trabajé en una fábrica textil y me tocó esta cuestión de comer en el comedor de una fábrica. Entonces hay toda una organización que se debe llevar adelante, porque una fábrica puede llegar hasta tener hasta 500 operarios o más, y entonces son muchas personas que tienen que ir a comer, y no todas van a comer a veces, porque por ejemplo yo tenía casos de compañeros que llevaban su propia comida y no comían en la fábrica por cuestiones de régimen o lo que sea. Entonces, ¿cómo sabían qué cantidad cocinar o no?
nosotros comprábamos a fin de mes unos talonarios con números para comer. Cada uno de esos realmente el costo era irrisorio, no era tanto. Es más, con un taloncito de eso uno comía por día, y si yo hubiese gastado en ese momento esa misma plata tratando de almorzar, no lo hubiese logrado, porque los costos eran muy chicos. Pero en realidad, entonces, ¿para qué se cobraba? Se cobraba para saber qué cantidad de personas iban a tener en el comedor comiendo, ¿no? Usando el comedor. Porque no solamente tiene que ver con la cantidad de comida, tiene que ver con la cantidad de elementos que necesitan, de cubiertos, de platos, de vajillas, y con la cantidad que van a tener que lavar después. Entonces todo esto, cuando uno ingresaba al turno, entregaba el ticket si iba a comer o si iba o a almorzar o a cenar. Entonces ellos ya juntaban los tickets y veían qué cantidad de personas iban a comer en ese momento. Entonces ya más o menos sabían cuánto cocinar y demás. Entonces hay un punto importante acá: se pierde tiempo en el lavado de la vajilla. O sea, después que todo el mundo termina de comer, bueno, se pierde mucho tiempo lavando toda esa vajilla. Suponiendo que de los 500 solamente 200 hayan ido al comedor, es suficiente como para generar una gran cantidad de utensilios que lavar y gran cantidad de tiempo. Entonces se requiere personal específico para dicho trabajo, que ese personal en realidad lo voy a destacar para ese trabajo y va a dejar de hacer otras cosas, por ejemplo. Entonces, otro punto es que hay que mejorar la calidad de limpieza de los utensilios utilizados. A veces uno está cansado, no está lo suficientemente concentrado para poder hacerle el lavado de todo esto, entonces genera por ahí cubiertos que van con detergente, que van mal lavados, y bueno, ese tipo de cosas, platos y demás. Entonces hay que hacer un análisis de la situación y antecedentes. Para eso hay que conocer y entender profundamente el marco referencial de la situación. Se debe entender la problemática. Imaginemos que yo soy el asesor para solucionar este problema. Tengo que ir hasta la fábrica, estar un par de días ahí, ver cómo realmente se hacen las cosas para después poder establecer un diagnóstico. Actualmente el sistema de limpieza del comedor de dicha fábrica presenta un déficit en la higiene de utensilios que son lavados manualmente por el personal del comedor. Esto implica una pérdida de empleados realizando otras actividades que podrían reemplazarse por una máquina, por ejemplo. Entonces, bueno, listo, pongo una máquina, soluciono el problema. Vamos a ver si están así. Por esto se planteó una manera de mejorar el lavado considerando 3 posibles soluciones. Una, aumentar el personal para la limpieza de dichos elementos. El tema de aumentar el personal es que es el espacio en principio. Si yo pongo más cantidad de gente en el comedor tiene que ser más grande. Tengo que tener más cantidad de bachas. Este personal es un personal especializado que se llama bachero, justamente, que son los que se dedican a lavar los platos. Entonces estas personas voy a necesitar de otros recursos para poder mantener a estas personas también. Entonces, bueno, es toda una complicación. El otro punto es implementar un sistema automatizado de lavado. Entonces consigo una lavadora industrial y lo pongo al servicio del comedor para que lave los platos. Listo, perfecto. Pero ¿qué pasa? Primero hay que hacer un prelavado antes de ingresarlo acá. No lo puedo meter con toda la mugre. Tengo que hacer un prelavado para que después esto lo lave, que ya es todo un tema. Y después a esto lleva detergentes especiales, tensioactivos, que son muy corrosivos, que afectan muchísimo la ecología. Entonces estoy complicando demasiado la problemática. Y el otro punto es que cada comensal higienice los elementos utilizados, con lo cual no es de mucha simpatía, ya que encima que voy a trabajar tengo que después lavar mis propios platos y demás, y tengo que estar después en la cadena de producción, y tengo un tiempo para solicitar la comida, para comer la comida, para comer el postre y para después volver a la cadena de producción. Entonces, evidentemente, de esto se desprende. La alternativa 1, aumentar el personal para la limpieza de dichos elementos, se puede analizar. Implementar un sistema automatizado de lavado, se puede analizar. Y el otro punto, que cada comensal higienice sus elementos utilizados, queda totalmente descartado, porque es alguien que el servicio mismo ya incluye el lavado de las vajillas. Supone que hay personal ahí en el comedor que lo tiene que realizar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir, comer en el comedor y después seguir en mi puesto, que es en el puesto de producción. Entonces, bueno, estos son los puntos que hay que tener en cuenta cuando uno analiza la situación antecedente, por ejemplo, de este caso, de esta problemática planteada. Entonces, dentro del análisis de soluciones, el punto 1, el aumento de personal. Lo bueno de esta opción es que genera trabajo
Si hay personal específico para esta tarea, se conseguirá acelerar la maniobra y mejoraremos la calidad de la limpieza. El contrapunto es el espacio reducido que se dispone, lo que decíamos recién, tenemos que ampliar el lugar, y el aumento de los gastos por salario, o sea, vamos a tener más cantidad de gente que pagar. Entonces, bueno, se va a complejizar un poco la cosa. Y después está nuestro proyecto, el que vamos a defender en este caso, el sistema automatizado. Lo que se pretende con esto es ahorrar el trabajo del personal y que no terminen haciendo tareas extras como la limpieza. El proyecto consiste en una máquina eléctrica que con un sistema de rodillos que limpien al instante las bandejas. Esto es lo que se propone. Es un sistema automatizado y es una posible solución a la problemática, que es lo que estamos analizando en este momento. Entonces, dentro del análisis de soluciones, se elige la opción 2 por los siguientes factores. El factor económico, muy importante. Hoy en día un lavavajillas industrial tiene un costo relativamente elevado, por lo que se especula que la máquina propuesta no superaría este monto y me solucionaría el problema. Entonces es una alternativa distinta. Entonces, pero ¿y por qué optaría por esta máquina y no por el lavavajillas? Bueno, por esta cuestión justamente del impacto ambiental y demás. Necesito detergentes que son más caros y que aparte provocan más cantidad de impacto en la naturaleza, como estos tensioactivos muy fuertes, y acá utilizaría un detergente convencional, o sea, por esto, justamente por el factor ambiental. Lo único que consumiría sería energía eléctrica nada más, utilizaría unas esponjas vegetales que son de materiales orgánicos y no habría básicamente desechos tóxicos, que esto es importante para el impacto ambiental. Y después el otro punto es que también, desde el punto de vista del factor técnico-tecnológico, esta máquina es una innovación en el ambiente de las lavavajillas, es otra forma de hacerlo, otra forma distinta, tiene menos impacto ambiental, por lo tanto ecológicamente es muy atractiva y demás, ¿no? Esto es importante también a tenerlo en cuenta como algo a favor de esta idea, de este proyecto. Entonces yo tengo que describir el potencial producto. Entonces funcionaría como un sistema donde el usuario, luego de haber desechado los restos de comida, coloca la vajilla en un sistema de cinta transportadora. Termino de comer, tiro en un tarro de basura los restos de comida y simplemente en una cinta transportadora dejo por un lado los platos, por el otro lado los cubiertos y listo, y me voy a trabajar. Entonces todo lo demás lo hace la máquina, en donde inicia el lavado llevándolo por rieles a través de rodillos de esponja vegetal con detergente convencional, que es barato, que se puede comprar por cantidad, que no tiene impacto ambiental y que se encarga de eliminar la grasa. Y por el otro lado pasa por una lluvia que la enjuaga y finaliza con un secado de aire caliente. Entonces luego las bandejas se apilan al salir de la máquina para volver a ser utilizadas. Prácticamente es como una cadena de lavado, donde tengo del otro lado ya disponible nuevamente la vajilla, y entonces lo único que necesito en todo caso es un supervisor de la cadena y nada más, en todo caso. Y esto básicamente sería el fin del proceso. De esta manera nosotros solucionaríamos esta problemática planteada. Listo, pero ¿y proyecto final va de lavar platos? No exactamente. Lo que expusimos anteriormente es como desde analizando una problemática común en una industria, cuáles son los distintos aspectos que yo tengo que ir teniendo en cuenta para después solucionar una problemática que se genera dentro de ese ámbito. Entonces, ¿cómo sería el ámbito de aplicación dentro de lo que es el proyecto final? En principio, yo lo que tengo que hacer es identificar una necesidad que se pueda automatizar y que yo lo pueda automatizar. Entonces, listo, identifico algo, empiezo a ver un problema o lo que sea que me resulta atractivo para decir, mira, esto se puede, no el pelapapas, por supuesto, electrónico, porque sería todo un fracaso. Y justamente algo que se puede automatizar con todas las cosas que yo más o menos conozco, con los sensores, con los sistemas de control y demás. Y por otro lado, tengo que verificar su factibilidad, o sea, yo me puedo embalar mucho con un proyecto, pero después va a ser factible, se va a poder realizar, no se va a poder realizar, se va a poder vender, no se va a poder vender, va a ser atractivo socioeconómicamente hablando. Por otro lado, tengo que tener en cuenta los recursos. Por ejemplo, dentro de los recursos tengo los recursos humanos. O sea, tengo las personas adecuadas para poder llevar adelante este proyecto desde el punto de vista del conocimiento, la disponibilidad de tiempo, su implicancia directa con el proyecto y demás.
Por otro lado, los materiales. Tengo los materiales, están en la zona, los tengo que buscar en otro lado, los tengo que mandar a pedir al exterior. Todo ese tipo de cosas son importantes porque pueden llegar a complicar el desarrollo de un proyecto. Y por otro lado están los insumos. Tengo el cloruro férrico, tengo el estaño, tengo las mechas, tengo todo. Bueno, eso es importantísimo también a tener en cuenta porque esto es parte de lo que es el desarrollo de lo que después va a ser el proyecto. Entonces, otro punto también es, lo que yo voy a hacer, ¿soluciona el problema o lo complica aún más? Volvamos al caso del fracasado pelapapas electrónico. Va a complicar más, si yo hago un pelapapas electrónico va a complicar más la situación de lo que realmente lo va a solucionar. Va a ser un fracaso total, nadie lo va a querer. Alguno quizás lo quiera como para decir, tengo una rareza, pero no es algo que va a ser totalmente práctico, entonces no va a solucionar el problema, lo va a complicar más aún. Entonces, bueno, esto hay que ser totalmente objetivo con esto, ¿no? Y esto lo hace un técnico con criterio, que es la idea después de realizar proyectos y demás, que ustedes adquieran criterio, que adquieran sentido común para poder desarrollar cada una de estas cuestiones, de estas cosas que se plantean y demás, para decir, che, este proyecto va a caducar, no sirve, arranquemos con otra cosa, realmente esto no funciona, el estudio de prefactibilidad ya me dice que no es atractivo, entonces bueno, pensemos en otra cosa o redimensionemos el mismo proyecto. ¿Cómo puedo hacer eso? A través de las encuestas. Cuando yo hago el estudio de mercado, ¿qué es lo que hago? Encuestas. Si yo en las preguntas que hago las más las que realmente sirven. ¿Cuáles son las que realmente sirven? Aquellas que me indican realmente el por qué no me van a comprar ese producto. Porque muchos me pueden decir, sí, lo compro, pero hay algunos que me van a decir, no lo compro. ¿Y por qué no lo compra? Por el peso, por el color, por el tamaño, por la forma. Entonces todo eso hace que me haga pensar que no es que mi proyecto sea malo, sino que quizás debería redimensionar de alguna manera mi proyecto para que sea más factible, ¿no? Y ahora vamos al desarrollo del proyecto final en sí. ¿Qué es lo que tiene que tener como requisito? Cuando vean una problemática, digan, bueno, vamos a hacer la automatización de tal o cual cosa. Listo, perfecto. ¿Qué requisitos tiene que tener el desarrollo del proyecto? Bueno, en principio tiene que tener unidad de entrada, una o más unidades de entrada, una unidad de visualización que me permita ver qué es lo que está sucediendo todo el tiempo, una unidad de control, una unidad de salida, unas unidades de sensado, ¿sí? Y bueno, vamos a ver cada una de estas. ¿Qué son las unidades de entrada? Las unidades de entrada pueden ser teclados matriciales, pueden ser botoneras, pueden ser una unidad de Bluetooth en el cual yo accedo a través de una aplicación en el celular y pueda ingresar valores al prototipo para que el prototipo haga tal o cual cosa. Estas son las unidades de entrada con las cuales yo me comunico al sistema. Entonces, una vez que me estoy comunicando al sistema, yo me voy a comunicar con ¿qué? Con la unidad de control. La unidad de control, ¿cómo puede estar hecha? Se puede usar Arduino. Entonces se puede usar Arduino Nano, Arduino Mega, Arduino Leonardo. Hay un montón de tipos de Arduino actualmente que se pueden utilizar para aplicarle a nuestro proyecto. Otra plataforma que es mucho más aceptable aún es utilizar un microchip, un integrado de microchip, un PIC. ¿Por qué? Porque el integrado del microchip es aceptado a nivel industrial para hacer desarrollos industriales. Sin embargo, el Arduino no. El Arduino utiliza procesador Atmel que no está aceptada, digamos, para uso industrial intensivo. Entonces, bueno, como unidad de control, entonces se puede usar Arduino, se puede usar Pingüino, lógica discreta, si quieren pueden usar lógica discreta, un montón de integraditos con compuertas y demás, que no se los recomiendo porque van a terminar complejizando cada vez más el sistema y uno tiene que ver siempre el tema de la relación costo-beneficio. Lo hago porque me atrae más llenarlo de integrados, sí, bueno, pero después la reparación es imposible. Entonces tengo que tirar una terrible plaqueta con un montón de costo porque no funciona en el momento del mantenimiento, y no reprogramar una memoria o
o volver a cambiar el programa del Arduino, la Pingüino y demás. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta todos estos aspectos. Y como unidades de salida, puedo tener motores con microreductor, relays, servos, mecanismos que giran una cierta cantidad de grados de acuerdo al ancho de pulso que yo ingrese, motores paso a paso, todo esto que controlen la acción, lo que yo voy a accionar del otro lado. Por eso también estos son llamados actuadores. También hay actuadores lineales, hay un montón de tipos de actuadores. Y después tengo que tener en cuenta la unidad de sensado. La unidad de sensado, ¿cuál es? Esa unidad que me permite estar sensando todo el tiempo, todo el proceso completo, que pueden ser sensores ópticos, sensores de humedad, sensores de temperatura varios, y que de acuerdo a eso yo puedo anticipar lo que va a pasar más adelante, cuánta cantidad de producción se está teniendo, si está pasando algo o no dentro de una barrera, todo lo que tiene que ver con la parte de sensado. Y en la unidad de visualización se recomienda el uso de LCD, de un display LCD de cristal líquido, porque si bien el costo puede llegar a ser un poco elevado, lo que se puede representar en él mismo no tiene límites prácticamente. Otra alternativa es usar displays de 7 segmentos, pero el problema de usar displays de 7 segmentos es que son muy caros, consumen mucho más, y si quiero lograr la cantidad de caracteres que tiene un display LCD, acá voy a tener que poner mucha cantidad de display de 7 segmentos, con lo cual encarecería el producto, lo haría más complejo de reparar también. Entonces no es una buena alternativa utilizar displays de 7 segmentos, pero bueno, si lo justifican, puede llegar a ser factible. Depende del proyecto que ustedes quieran hacer y cómo van a encarar la solución a esa problemática que plantean, ¿no? Acá viene un punto que es importante y que son pautas para el desarrollo del proyecto: la modularidad y la creatividad. Son dos cosas que son contrapuestas, digamos. Para estas dos, ¿para qué? Para llegar al prototipo. En principio tenemos la modularidad y por el otro lado tenemos la creatividad. ¿Qué es la modularidad? La modularidad es el uso de módulos. Acá tenemos un módulo que tiene emisor, receptor y está apto para Arduino, emite una señal de ultrasonido y rebota, con lo cual puedo contar objetos que van pasando, o puedo también medir a la distancia a la que está ese objeto y demás. Por otro lado, puedo utilizar también otros módulos para poder insertar memorias, para poder escribir o leer desde las memorias, plaquetas módulos que ya vienen con relays incluidos, que son de uso comercial, que vienen comercialmente armados, otros módulos ópticos, otros módulos de láser con diodos láser, otros módulos con sensado magnético, como por ejemplo en este caso un sensor de efecto Hall, un sensor de humedad que va enterrado en algún lugar y me va indicando los niveles de porcentaje de humedad, y por ejemplo en un sistema de riego, con el cual me da la pauta de si regar o no, un modulito que me sensa si está lloviendo o no. Bueno, todos estos son elementos que elevan los costos de un proyecto, tienen un bajo valor agregado. ¿A qué se refiere con bajo valor agregado? Que si yo tengo el sensorcito solo, me va a costar mucho menos y me suma más puntos, digamos, a la hora de demostrar que yo soy un verdadero técnico. Modularizar demasiado lo puede hacer cualquiera y no es necesario que uno sea un técnico calificado para hacerlo. Ustedes saben muy bien que la tecnología de Arduino ha hecho posible que muchos puedan desarrollar cosas sin tener demasiado conocimiento acerca de la electrónica pura en sí. Entonces la idea es que nuestros egresados sí realmente conozcan la electrónica pura, de que armen sus verdaderas plaquetas, de que hagan sus propios desarrollos hasta donde sea posible, por supuesto, y también por esta cuestión de disminuir los costos. Usando elementos que se pueden obtener, que es un sensor de efecto Hall de una vieja videocasetera, estos sensores ópticos de viejos mouse, los relays de cualquier plaqueta. Bueno, esto así quizás se consiguen sueltos, pero hay que ver si realmente a veces se aplica un módulo de esto nada más que para contar, y uno puede usar para contar, puede usar otra cosa totalmente distinta. Esto, por ejemplo, sí se podría usar para medir distancia, sería más lógico. Y por otro lado está el tema de la creatividad, de el reciclar.
reciclar de viejas impresoras y demás. Todo esto está lleno de sensores, todo esto está lleno de sensores, motores que me pueden servir, transistores de potencia excitadores, sensores ópticos, sensores magnéticos. Todo esto está lleno de todas esas cosas y las sé aprovechar convenientemente, y entonces puedo hacer mis propios desarrollos, puedo hacer mis propios diseños, puedo llevarlo adelante con programas como el Proteus y demás, poder hacer cosas muy interesantes, inclusive hasta simulaciones que me permiten tener un previo ensayo del sistema de si realmente va a funcionar o no dentro de los parámetros, primero si va a funcionar o no, y después si va a estar dentro de los parámetros que yo deseo que esté y demás, ¿no? Lo cual no es poca cosa, entonces me hace ganar tiempo, en definitiva, no quemar nada, y después quizás necesite unos ajustes, pero ya desde el punto de vista de si anda en la simulación, después en la práctica debería funcionar correctamente. Esto tiene costo reducido, mucho trabajo, acá hay que trabajar más que acá, por supuesto, pero tiene un gran valor agregado. O sea, cuando hablo de gran valor agregado, la mesa se va a dar cuenta de que realmente ustedes trabajaron en electrónica y no terminaron modularizando todo. ¿Para qué? Para poder llegar al prototipo. Esto es fundamental. La perfección se alcanza no cuando no hay nada más que añadir, sino cuando ya no queda nada más que quitar. Uno a veces se vuelve loco porque le gusta ponerle sensores por todos lados, lucecita por todos lados, teclados por todos lados y qué sé yo, y uno dice, bueno, realmente se justificaba que vos pongas un teclado matricial cuando en realidad con 3 botones podías haber solucionado el problema, o se justifica que usaste un sensor de ultrasonido para medir el paso o contar la cantidad de producción de latas de arveja, cuando en realidad lo podías haber hecho con una barrera infrarroja común, que es mucho más barata, más fácil de realizar, y estás desperdiciando un sensado. Entonces todas estas cuestiones tienen que ver con la simplificación de un proyecto, no llevarlo a niveles demasiado complejizados, porque inclusive ustedes mismos se van a estar poniendo una soga al cuello. Esto lo dijo Antoine de Saint-Exupéry, y yo creo que es una frase con la cual nos debemos quedar como una guía para poder llevar adelante nuestros proyectos. Entonces, a partir de este momento vamos a empezar a trabajar con las ideas de proyecto, vamos a atravesar otros trabajos prácticos que es necesario realizar para poder ir teniendo ese bagaje de conocimiento teórico que tiene que ver con todo lo que es el desarrollo del proyecto, para el desarrollo en las distintas instancias, más allá de la electrónica pura, ¿no? Para poder planificar. Acá lo fundamental es aprender a planificar para que tengamos éxito en el desarrollo de nuestro proyecto. Bueno, desde ya muchas gracias por la atención de esta clase, con la cual iniciamos el cursado de esta una materia muy importante para el desarrollo del futuro técnico. Muchas gracias.